buenos días, es un gusto como siempre estar con ustedes en HCH Matutino para compartir nuevamente un pequeño espacio de análisis que hoy lo vamos a centrar en lo que ya anunció de hecho el presidente del Congreso Nacional, que sería la derogación de la Comisión Permanente como parte del funcionamiento del Poder Judicial. Vamos a explicar qué implica esta derogación, pero también que no debe quedarse ahí las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene que ser un poco más integral y vamos a hablar del por qué. Primero recordemos que la Comisión Permanente no solo está en la ley que regula el Congreso, de hecho está en la Constitución. La Constitución, en el artículo 207 que ustedes ven en pantalla, crea la figura de la Comisión Permanente y establece que antes de que el Congreso vaya a un periodo de receso, la Junta Directiva nombra a la Comisión Permanente. Entonces, básicamente es una derivación de cómo están las correlaciones de fuerzas en la Junta Directiva del Congreso. Pero hay algo importante y es que la ley orgánica actual, eso es muy importante para explicar por qué la Comisión Permanente no ha funcionado adecuadamente. La Comisión Permanente se deriva, claro, de la Constitución, pero su funcionamiento de la Ley Orgánica del Congreso. La Ley Orgánica del Congreso se creó el 22 de enero o entró en vigor el 22 de enero de 2014, cuando Juan Orlando Hernández era presidente del Congreso, que estaba a 5 días de convertirse en presidente de la República. Entonces, vean ustedes, cuando hablamos de la constelación de estrellas que se alinean cuando las instituciones todas van en un mismo rumbo, el Poder Ejecutivo pasó a manos del Partido Nacional, en realidad de Juan Orlando Hernández, en 2014. El Poder Legislativo, con la ley orgánica actual, en 2014. Luego el Ministerio Público con Óscar Chinchilla fue elegido en 2013, se reelige en 2018. La Corte Suprema con la destitución de magistrados toma el control Juan Orlando Hernández en 2012 y lo ratifica con la elección de la nueva Corte en 2016. Es decir, el diseño actual del Congreso coexistió con el control de otras instituciones. Pero cabe decir también que ese diseño lo dejó el Partido Nacional, como que diseñó el carrito entre 2014 y 2022, pero Libre se subió en él y no lo reformó, no lo revirtió, aunque también habían prometido que lo iban a hacer. Y cabe destacar, ese otro punto histórico importante, que antes de la ley orgánica actual existió un reglamento interno del Congreso que se aprobó en 1983, que fue aplicable hasta 2014, en el cual también existió la figura de la Comisión Permanente. Ahora, parte de la gran controversia de la Comisión Permanente son sus funciones. Básicamente no puede aprobar leyes, pero sí, yo creo que la función más controversial era el tema de el nombramiento de autoridades interinas para cuando hubiera una falta absoluta de un funcionario que el Congreso tuviera que nombrar. Sobre todo, recordará usted el caso precisamente del nombramiento interino del fiscal general en noviembre de 2023. Ahora, el otro punto fue cuando la Comisión Permanente se impuso en contraposición a que el Pleno del Congreso ampliaba el periodo de sesiones, que entiendo es parte de la reforma que van a hacer. Es decir, no solo derogar la Comisión Permanente, sino que el Congreso esté en periodo ordinario de sesiones, no terminando en octubre, sino hasta enero del siguiente año, que es cuando termina la legislatura. Yo creo que está bien la reforma, pero no debe ser lo único que reformen de la ley orgánica, porque estamos hablando de una ley orgánica que yo pienso permite una concentración excesiva del poder. Si realmente quieren corregir lo malo que hizo la Comisión Permanente, también tienen que corregir otras cosas de la ley orgánica, y aquí Alex no me va a dejar mentir, reformar la ley orgánica, ¿cuántos votos requieren? Mire, en el caso de la ley orgánica no se requiere mayoría calificada. En algunos o todos. Son 86 votos. En la ley orgánica. En la ley orgánica. Cuando la crearon en todos los artículos de la ley orgánica. Todos los artículos. Yo pensé que no. Yo le soy sincero, yo creí que la ley orgánica no ocupa una reforma con 86 votos. Entonces, tendrían que hacerlo en un solo paquete aprovechando la tarde de hoy. Eso, exactamente, a eso quiero llegar. Que si ya tienen los 86 votos para reformar la Constitución, pero también la ley orgánica, bueno, ¿por qué no meten otras reformas que ahora, Rafa, entonces lo que van a hacer se pueden dar con la piedra en los dientes, por decirlo de esta manera,
porque al derogar la comisión permanente que lo dejó el constituyente como una herramienta para ser bien utilizada, lo que ocurrió fue que la mal utilizaron. Sí, pero la herramienta está muy buena porque hay un vacío de 2 meses en el Congreso Nacional, porque actualmente el Congreso, la ley orgánica está establecida que tienen 2 meses de vacaciones. Sí. Hay 2 periodos de suspensión de sesiones. Entonces, al habilitar los 365 días, queda aún más a discreción del presidente cuando los despacha y cuando los convoca. Y que fue un Congreso sumamente atípico. Entonces, quita un poder a una comisión, pero le da discreción al presidente. Exacto. Por eso le digo que si quieren equilibrar realmente el Congreso, no solo se pueden quedar en derogar la comisión permanente. Tienen que dar algo. Exacto. Algo que equilibre un poco el poder entre la Junta Directiva y el Pleno del Congreso, y por eso ahí agrego otras cosas, entre las cuales está el tema del fondo departamental, que es toda la controversia que surgió ayer, que tiene que quedar muy claro, desde mi punto de vista, en la ley orgánica, que los diputados no entren a manejar dinero porque no es función de los diputados pues ya no aprobaron nada. hacer esto. Pero por eso le digo, Cecia, que al final uno hace el análisis también para que el ciudadano entienda que está bien que hagan esto, pero que no es suficiente si lo quieren hacer realmente bien integralmente. Y voy a cerrar con el tema del juicio político porque tiene que ver, porque estamos hablando de concentración de poder. Si en efecto meten el tema del juicio político hoy, aquí ya se alinearon 4 instituciones: el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Hoy, si entra el juicio político, también se puede alinear el CNE, el Tribunal de Justicia, con los reemplazos. Yo les digo algo, sí creo que Marlon Ochoa y Mario Morazán deben pasar por el juicio político. Yo sí lo creo, pero también creo que quienes lo reemplacen tienen que ser personas idóneas, porque si solo quitan a uno para poner a otro que ahora me va a obedecer a mí, entonces estamos en lo mismo que supuestamente quieren corregir con cosas como la de la comisión permanente. Alex, ¿ya trascienden nombres de quiénes serían los suplentes de Marlon Ochoa? No, porque eso... Porque la plaza, entonces, como se divide esa plaza le pertenece a Libre. Yo sí le puedo decir que en el caso de los suplentes se los darán al Partido Liberal y se los van a dar al ala con los que ajustaron los votos. Ajá, exacto, los últimos en convencerlos. Pero no entonces... Bueno, me imagino que Libre pelearía entonces por esta tajada que tiene el CNE. Yo creería que si el señor Marlon Ochoa no renuncia de manera voluntaria antes de que comience el debate en el Congreso, tal como ocurrió con la presidenta de la Corte, Libre perdería esa conquista de tener representante en el órgano electoral. Correcto. Sí. Si ellos permiten llevarlo hasta la instancia del juicio, les van a poner una persona que no sea del Partido Libre. Pero si ellos renuncian, les van a permitir que pongan uno de su partido. Bueno, esos son 2 escenarios. Entonces, porque le voy a decir, al destituirlos del cargo, hay 2 escenarios, aparte del que acaba de mencionar Alex. Usted o nombra a alguien que estuvo en la nómina, en la lista de candidatos, cuando se eligió a los actuales consejeros, pero si no le gusta a nadie de ahí, tiene que hacer un nuevo proceso de selección. Una convocatoria nueva. Entonces, en realidad, nombres sí hay. Lo que hay que ver es, dentro de ese listado, quiénes pueden ser los nominados. Que aquí venimos a otra cosa. Si el Partido Liberal y el Partido Nacional ajustan los 86, hay que ver si... Como digamos sale Marlon Ochoa, hay un liberal, hay un nacionalista, en teoría está Ana Paola Hall, José López, ok. Y en la realidad también. Pero ¿por quién va a votar? ¿El Partido Liberal le va a dar el consejero al Partido Nacional o el Partido Nacional le va a permitir al Partido Liberal tener? Porque ese que elijan es el voto decisivo de las próximas elecciones. Ahí está la disputa. Exacto, ese es el voto que en realidad... Yo creo que lo correcto, así como se dividen por tajadas, es que siga un representante de Libre para que haya un equilibrio. No. Porque si el objetivo es eliminar de raíz políticamente, al Partido Libre, lo van a hacer. Sí, ese es el objetivo, pero no porque sea correcto. Pero les toca a los del Partido Libre. O sea, al final el puesto es para uno del Partido Libre. Es claro, por cómo porque se están repartiendo y para que al final, o sea, porque sí, todo es político acá, entonces para que al final haya equilibrio. Sí, veremos cómo evoluciona el juicio político y la derogación de la comisión permanente. Gracias. Buenos días.